En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, vamos a estar leyendo del versículo 3 al versículo 10. Leo para ustedes, guiado por el Espíritu Santo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Oremos. Bendito Dios, a ti sea la gloria y la honra por tu palabra. Te damos gracias por traernos aquí a escuchar tu voz. Hoy te rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo, obrando en cada uno de nuestros corazones y enseñándonos a ver la gloria de tu Hijo Jesucristo, para así ser transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu, a la misma imagen de Él. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, y que seas tú obrando en los corazones y despertando el deseo de amarte más a ti. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Estamos en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, el carácter de cristiano, la evidencia de una persona que ha creído en Jesucristo. ¿Y cómo se evidencia? Por medio de estas características que hemos venido enseñando a través del Sermón del Monte. Bienaventurados, la palabra feliz. Yo quiero enfatizar en este punto, en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios de esta manera. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, ya nosotros estamos bendecidos. Ya nosotros, aquellos que han creído en Cristo, tienen la bendición de Dios. El mismo texto lo dice, que hemos sido bendecidos en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Eso quiere decir que todavía, aún estando bendecidos en la tierra, todavía nos falta una bendición completa. Como decía nuestro hermano Carlos esta mañana, ya, pero todavía no. El reino de Dios ha llegado a nuestras vidas y se evidencia por medio de esta bienaventuranza. ¿Y cómo se evidencia? La primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, felices, dichosos, los que están bendecidos. ¿Cuáles son? Los que realmente tienen la condición de reconocer que no tienen nada delante de Dios, que son unos miserables, pero no solamente reconocen y se quedan allí, sino que continúan reconociendo que cada día necesitan a Dios. La segunda bienaventuranza, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es un constante llorar, es una constante aflicción por el pecado que cometemos cada día. No solamente fue una vez cuando el Señor Jesús llegó a nuestras vidas, nos salvó. No solamente fue allí, sino continuamos en ese proceso de afligirnos por causa del pecado diariamente. Y por eso lloramos y acudimos a Dios. El resultado de eso es que vamos a ser mansos con los demás. Así como Dios nos ha perdonado a nosotros, así vamos a ser mansos con los demás, humildes con los demás, porque Dios ha cambiado nuestra vida por medio de su Hijo Jesús. Los misericordiosos, así como Dios tuvo misericordia de nosotros, tenemos misericordia de ellos, porque Dios es misericordioso. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
ese es el resultado de vivir una vida bienaventurada en misericordia, porque desean ver a Dios. De tal manera encuentran en Cristo que Él limpia sus pecados. Bienaventurados los pacificadores. Creo que todo es sinónimo de lo que hemos venido hablando, pero no se quedan allí, continúan haciendo lo mismo. Esa es la evidencia, uno más que otro, pero ustedes los creyentes han sido bendecidos por esta bendición, y eso puede evidenciarse en cada uno de nosotros los cristianos de una u otra manera, unas más que otras. En esta mañana vamos a estar viendo el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo busca la felicidad. Es más, hay una película que se llama En busca de la felicidad, y todo el mundo quiere buscar la felicidad, y Dios al ser humano lo ha creado con esa sed, con esa ansia, con ese anhelo inextinguible por ser feliz. Y hoy en día nos damos cuenta de eso, cómo lo buscamos, cómo anhelamos la felicidad de muchas maneras. Eso es lo que dice la palabra bienaventurado. Los miembros del reino de los cielos ven su pobreza espiritual, y de tal manera que esa bienaventuranza no dice primero, vamos a buscar esto para ser felices, o vamos a tener hambre y vamos a tener sed para ser felices. ¿Y qué es lo que hace el ser humano? Cada día, el ser humano que no ha creído en Cristo busca su felicidad en el sexo, en el dinero, en la televisión, en la internet, en la moda. Busca saciar ese vacío que Dios ha puesto en su vida. Pero también quiero decirle que hay tres clases de sed en la vida del hombre. Una es por causa del pecado. El pecado te llena de vacíos, el cual te lleva a buscar llenarlo en todas esas cosas, en logros personales, en tener una carrera, en buscar el poder, la riqueza. Siempre el hombre está buscando saciar ese vacío por causa del pecado en lugares equivocados, en fuentes equivocadas. Un ejemplo de eso es la mujer samaritana. ¿A dónde buscaba su felicidad? En los hombres. Buscando seguridad, felicidad, satisfacción en los hombres para sentirse feliz, pero nunca la encontró. Solamente cuando llegó ese hombre, que es un hombre verdadero, que es Cristo, el cual le ofreció la verdadera felicidad, el cual le dio aquella felicidad que ella buscaba. La segunda sed era para los creyentes que se sienten secos en su vida. Es una sed que ellos necesitan que sean saciadas. ¿Por qué? De pronto estás pasando situaciones difíciles en tu vida y tienes una sed, estás reseco y necesitas que Dios avive una sed en tu vida para buscarle a Él. No oras, no te dan ganas de leer la Biblia, no quieres venir al culto, vienes porque, bueno, voy a ir al culto, a adorar a Dios. Pero Dios hoy en esta mañana quiere avivar una sed en ti para que tú seas saciado con Él. La tercera sed es una sed y una hambre de haber sido saciado por Dios. Eso va a producir en ti más sed, porque la única manera en que tú te satisfaces es en Él. Y como tú te satisfaces en Cristo, eso va a producir más sed, más hambre por Él, porque la única satisfacción te la da Cristo Jesús. Definamos qué es justicia. Justicia, en el contexto, hay muchas definiciones de justicia. Nuestro hermano Carlos daba esta mañana algunas definiciones, pero yo quiero concentrarme en el Sermón del Monte acerca de por qué Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia.
Y el Señor usa la palabra justicia en 4 lugares dentro del sermón: Mateo 5, 10, 20, 6, capítulo 6, 1 y 33. En el verso 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A partir de ahí Jesús da ejemplos como nuestra justicia debe superar a la de los fariseos y escribas. ¿Cómo vamos a superar esa justicia? Y esta característica se refiere al bienaventurado, al ser de la persona. Lo que voy a nombrar se refiere a que ese ser va a reflejar un hacer, y eso es lo que debe hacer un hijo de Dios. Ahora, vayamos a los versículos 21 y 26. ¿Cómo es que debe superar nuestra justicia a la justicia de los fariseos y los escribas? Porque ellos eran muy justos y se creían muy justos y eran apegados a la ley. Pero miren lo que dice el versículo 21 y 26. No solo no debemos matar a otras personas, sino ni siquiera mantener ira o resentimiento contra ellas. Versículos 27 y 30. No solo no debemos cometer adulterio, sino que ni siquiera ver a otra persona con lujuria, codiciarla. Dice el Señor Jesús en ese pasaje que con solo mirar a una mujer para codiciarla, ya has cometido adulterio. En eso es que debemos superar a la justicia de los fariseos, porque ellos buscaban una justicia externa, pero nuestra justicia es mucho mayor, y Dios, por medio de su palabra, nos exige esa justicia. Nos exige esa justicia porque tenemos la capacidad, por el Espíritu Santo, que nos ha regenerado ese corazón y nos ha puesto su ley, y nos ha puesto un corazón para que andemos en sus caminos. Jeremías capítulo 31 lo dice, lo leímos esta mañana. Versículos 31 y 32. No debemos solamente aprobar el divorcio, aun cuando hay una provisión legal para ello. El Antiguo Testamento, eso el pastor esto lo ha enseñado, sino que debemos de guardar ese pacto matrimonial aún bajo situaciones muy difíciles, porque Dios no aprueba el divorcio. Esa es la justicia que debe superar a los fariseos. Versículos 33 y 37. No solo debemos cumplir con nuestros juramentos, dice que no juremos, y si juramos cumplir, sino hablar siempre la verdad, de tal manera que no necesitemos hacer juramento para que nos crean. Eso es muy importante. Versículos 38 y 42 del mismo Sermón del Monte. En lugar de pagarle al otro los daños que me causa bajo el esquema de ojo por ojo y diente por diente, poner la otra mejilla y devolver bien por mal. Quiero aclarar esa parte ahí, aunque más adelante se va a ir viendo detalladamente. Poner la otra mejilla no quiere decir que tú vas a hacer pecar a otro hermano, alcahuetearle y que él sea agresivo, no, sino responderle de una manera mansa, como lo dice el versículo anterior de la bienaventuranza. No responderle con una reacción agresiva, sino responderle como un hijo del rey, como esa persona que pertenece al rey. Y devolver bien por mal. Romanos capítulo 13 dice que venzamos el mal haciendo el bien. Versículos 43 y 48 dice: en lugar de solo amar a nuestros amigos y a nuestras familias, amemos a nuestros enemigos y oremos por ellos. Esa es una característica y un resultado de aquellos que son bienaventurados en buscar la justicia. Queda claro entonces que Jesús muestra que nuestra justicia debe superar a los escribas y fariseos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Luego dice: bienaventurados los misericordiosos, puros de corazón y pacificadores. Todo eso para definir qué es justicia, es que es una vida del prójimo, de relaciones con el prójimo, pureza y relaciones pacíficas. Una vida de rectitud en nuestros pensamientos, deseos y obras.
guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Eso lo dice en Mateo capítulo 6, versículo 1. Claramente, justicia aquí también se refiere a santidad de vida. Jesús advierta que nos cuidemos de no ser santos delante de los hombres con el fin de impresionar. Eso es una tendencia de nosotros a veces, sino que nuestra piedad es ser vista de Dios y con eso es suficiente. El mismo pasaje dice que lo que tú haces en secreto, el Señor te recompensará en público. Y tu vida de adoración, tu vida de santidad en lo secreto, se va a reflejar en tu vida diaria. Si tu pensamiento en lo oculto es lujuria, fornicación, pleito, odio, resentimiento, en cualquier momento vas a evidenciar eso. Y eso está queriendo decir que no estás perteneciendo a los hijos del reino. Ahora, podemos decir que es tener hambre y sed de justicia. ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? Ese es un deseo que Él quiere, es un anhelo ardiente, es algo intenso que Él anhela en su corazón. Y dice en el Salmo 130, versículo 6, dice así: mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Es como esa persona ansiosa, deseosa de esperar al Señor, de esperar a su amo, deseando. Ese es el deseo de un hijo del rey, de un hijo que pertenece al reino de Dios, de una persona que Dios la ha introducido a su reino. Es un deseo ardiente, es una pasión, es algo intenso en su corazón. Y déjame decirte algo, si tú no sientes ese deseo, probablemente tú no eres cristiano. Probablemente tú no eres cristiano. El Señor Jesús produce esa sed en tu corazón. Recordemos que absolutamente nadie puede producir hambre en su vida, puede producir sed. Eso viene, es natural del cuerpo. Nadie puede producir. Si tú estás comiendo afuera de tu casa, cuando llegue a servirte la cena, vas a tener hambre. No, vas a estar lleno. Por más que le pida a Dios que te dé que produzca hambre en tu vida, no vas a tener hambre. ¿Por qué? No vas a tener sed. ¿Por qué? Porque ya está llena de la comida que has comido afuera. Ahora, de igual manera pasa igual. Cuando nosotros nos alimentamos de la comida del mundo, de la televisión, del sistema de este mundo, de la pornografía, de la lujuria, de la lascivia, de la moda, del poder, de la riqueza, de querer, de alimentarnos de toda esa basura que nos ofrece el mundo y que no nos llena, pero no nos sacia. Cuando llegamos a la casa de Dios a recibir la verdadera comida, estamos llenos de mundanalidad, de carnalidad. Y por eso muchas veces necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Surge una pregunta: ¿cómo puedo desear estas cosas? Esa hambre de Dios, ese anhelo por Dios. Necesitamos primero pedirle a Dios que nos dé esa hambre que ahora no tienes o es muy reducida. Necesitamos que el Señor nos dé esa hambre, esa sed. El Salmo capítulo 42 dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Te angustia a ti en desear a Dios? ¿Te angustia en querer
en quererlo a Él como el salmista lo dice aquí. Su alma estaba angustiada porque Él tenía sed de Dios. ¿Tienes sed de Dios? ¿Tú tienes sed de Dios? ¿O tienes sed del mundo, que lo que ofrece es basura? Que no sacia tu alma, te llena temporalmente, te hace feliz de una manera temporal, pero después vienen los problemas. Solamente en Dios puede estar saciada nuestra alma. Solamente en Él podemos encontrar esa llenura de su presencia. Respondió Jesús y dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Hablándole a la mujer de ese pozo. ¿A dónde estás buscando tú? ¿En qué pozo estás buscando tú saciar tu alma? ¿En qué pozo? ¿En internet, en Facebook, en tu novio, en tu novia, tu familia? ¿Dónde? Como soltero estoy leyendo un libro para solteros y dice así: si no somos felices ahora que estamos solteros, mucho menos lo vamos a hacer cuando estemos casados. Muchas personas, tanto las mujeres como los hombres, piensan que al tener un esposo o al tener una esposa van a ser felices, y ustedes saben que no es así, los que están casados. Porque la felicidad no consiste en cosas, en buscarla. Somos felices ya. Y el resultado de eso es que vamos a ser justos. La felicidad no se puede buscar, no se puede encontrar. La felicidad la produce en hacer justicia, en ser misericordioso, en ser manso, en ser pobre de espíritu. Dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos, la iglesia se goza y la persona llega a ser feliz. Eso dice la Biblia. Dice mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer samaritana, al escuchar esas palabras, salió inmediatamente corriendo, quitando de su vida esa vergüenza que tenía por haber tenido 5 maridos, y el que había tenido no era su marido, y ella había salido en una hora donde, como dicen por ahí, las mujeres cuando van al baño no van solas, sino juntas. ¿Y por qué esa mujer estaba sola? Porque tenía vergüenza de la vida que llevaba, porque ella creía que en los hombres estaba su felicidad. Pero ¿qué dice Jesús? Que el agua que Él le va a dar va a saciar su sed. No solamente va a saciar su sed, sino que esa misma agua va a producir en ella más sed para venir a la fuente que es Cristo Jesús. Déjame decirte algo: si tú no estás tomando del agua de Cristo, por eso no quieres venir a Cristo. Porque el agua que Él te da, esa agua es como una agua de mar, que tú cuando tomas agua de mar quieres tomar más porque no te sacia la sed, no te sacia y quieres más y quieres más. Así es Cristo. Si tú estás viniendo constantemente a beber de esa fuente que es Cristo, esa agua para saciar tu alma, nunca vas a dejar de venir, porque Él te satisface. Juan capítulo 7 versículo 37 dice: en el último día grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amigo, tú que estás aquí, que estás buscando saciar tu alma con las cosas que ofrecen este mundo, con el dinero, con los logros, con las chicas, con los chicos, con los juegos, con el fútbol. Tú sabes con qué estás buscando tú saciar tu alma. Con tus amigos, con las aprobaciones, con el reconocimiento. Tú sabes con qué, pero sabes que entre más buscas de esa manera equivocada, más estás insatisfecho, más estás vacío. Por eso el Señor dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hoy ven a Cristo,
ven a beber de esa agua que ofrece el Señor, una agua que de tu interior correrá aguas de ríos de agua vivir. Hermanos, ¿cuánto tiempo has durado con esa sequía espiritual, anhelando que Dios despierte un avivamiento de hambre por su palabra? Yo sé que aquí hay muchos que se sienten fríos, se sienten secos, se sienten resecos, otros se sienten vacíos porque no han bebido del agua que ofrece Cristo, no han bebido del manantial de vida que es Cristo mismo. Como decía el salmista, tengo sed y hambre de Dios. Es Dios el que va a satisfacer. No son las bendiciones de Dios tampoco. Es Cristo Jesús mismo. Su persona va a saciar tu alma. Él solamente lo va a hacer. Porque dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, aquellos que también buscan saciarse por medio de las necesidades, los afanes, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Porque los que no conocen a Dios buscan todas estas cosas, pero mi Padre Celestial sabe de qué tiene necesidad. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por él. Su justicia, hermano, el reino de Dios está entre nosotros. Si tú eres parte del reino de Dios, una de las evidencias de que eres parte es que vas a anhelar estar congregados con los santos, vas a anhelar la palabra. No va a haber un momento en que tú no tengas hambre en buscarle por la mañana con tu familia juntos y adorar a Dios. Si tú eres hijo del rey, si tú perteneces al reino de Dios, vas a querer ser una persona misericordiosa. Vas a ser una persona mansa con aquellos que no te tratan como tú quieres que te traten. Vas a reconocer tu pecado. Vas a alejarte más del pecado del cual estás viviendo. Vas a buscar cada día más agradar a Dios. A pesar que de pronto el sistema de este mundo no le guste de la manera como tú estás agradando a Dios, aunque seas perseguido, aún así tú te vas a sentir dichoso, feliz, bienaventurado. Porque tu hambre y tu sed te la ha producido Dios en buscarle cada día más. Solamente la obra del Espíritu Santo en esta mañana puede producir en ti la sed, la necesidad de cada día buscarle, de cada día anhelarle en tu vida. Solo Cristo, qué hermoso es el Señor. Nosotros, aún estando viviendo nuestros delitos y pecados, por su misericordia nos rescató, y al ver su amor debe derretir nuestros corazones, humillarnos ante Él y clamar que sacie nuestro corazón. Solo Él lo puede hacer. Solo Él lo puede hacer. Hermanos, una persona, su carácter de una persona está determinado por aquel a quien Él adora. Por aquel a quien Él adora. Digo esto porque podemos pensar, como decía nuestro hermano Carlos, que estamos adorando a Dios por medio de un becerro de oro. Y eso va a ser reflejado en nuestras vidas. Pero si tú estás adorando al Dios de las Escrituras, al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador del cielo y la tierra, el soberano que envió a su Hijo Jesús, vas a evidenciar este carácter que Dios quiere que tú tengas. El Dios está dándonos a entender que necesitamos ser transformados, que necesitamos tener el carácter de Dios. Si Dios es santo, por lo tanto, sus hijos son santos. Si Dios es misericordioso, sus hijos deben de ser misericordiosos. Si Dios es justo, sus hijos deben ser justos. Si Dios no se complace en la maldad, sus hijos tampoco deben ser. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder tener la dicha de esa hambre y esa sed para ser saciado cada día por Él mismo.
Y aquellos que están sin Cristo aquí, y que sabes que no has encontrado nada que calme esa sed que tiene tu alma, hoy te digo que solo Cristo Jesús puede darte esa agua que puede saciar tu alma. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tus misericordias, por tu palabra, porque tú dices